No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Empezaremos hablando de la visita de Artur Mas a Israel. La Unión Europea advierte del aumento de la sensación de antisemitismo. Pese a la falta de evidencias, los palestinos siguen culpando a Israel de envenenar a Arafat. Rouhani no está dispuesto a dejar de enriquecer uranio. Estas son las noticias que vamos a tratar hoy. Jorge, como siempre, las va a comentar. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego ya lo saben, viene Raquel con las noticias culturales. Eso será después. Empezamos hablando de España e Israel. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, trazó ayer un paralelismo entre Cataluña e Israel en varios campos, como el cultural o el científico, y defendió en una charla en la Universidad de Tel Aviv la consulta soberanista que reclama que permita el gobierno. Criticó además el compromiso hacia la ciencia y la innovación del gobierno español, además de subrayar las similitudes entre Cataluña e Israel en cuanto a publicaciones científicas. Mas también ha hecho un paralelismo en el plano político. Es muy emocionante para una nación que ha existido durante muchos siglos construir un Estado, a pesar de las muchas dificultades y obstáculos que esto comporta y que Israel conoce muy bien. En muchos aspectos, sobre todo culturales, Cataluña se erige como una especie de anomalía en España. Estos son declaraciones de Mas, quien añadió, de alguna manera, esta es también la causa de nuestra aproximación a Israel. Más allá del discurso político, Mas, que inició el sábado una visita de 4 días a Israel, ha precisado que el gobierno catalán pondrá en marcha un programa de cooperación con las instituciones israelíes, por el cual cada parte aportará 1 millón de euros. Y esto permitirá el intercambio de personal científico y el acceso de empresas catalanas a la experiencia israelí. Bueno, Jordi, esta visita del presidente de la Generalitat, Artur Mas, se desmarca bastante de lo que han sido anteriores visitas de grandes responsables de la Generalitat o de los gobiernos catalanes en Israel. Y no hablo por las cosas que se puedan llegar a firmar, los tratados, etcétera, sino por la implicación política o la significación política que se le ha dado a esta visita, especialmente desde España. En los últimos días, en las redes sociales, pues se estaba hablando mucho, según el ángulo de la foto, si había atrás de él banderas españolas, catalanas o solamente israelíes, de la Universidad de Tel Aviv, donde fue la charla, etcétera, etcétera. Se estaba hablando que si hubo presiones del gobierno español, del canciller Margallo, para que se hablara de un tema, se lo presentara de una manera o se lo presentara de otra. Mas estaba haciendo titulares para la prensa de su país, para la prensa catalana y con mensajes a España, en los cuales afirmaba cosas como que, bueno, fíjense, un país que tiene la misma cantidad de habitantes que Cataluña, pues es totalmente viable, etcétera, etcétera. Claro, señalando lo que tenían en común y no las también bastante obvias diferencias que hay, porque ni Cataluña está en estado de guerra con sus vecinos, ni tiene, por ejemplo, solamente en datos económicos, crecimiento económico, sino que tiene una gran déficit presupuestario, tiene el mismo nivel de paro que en el resto de España, con lo cual los problemas son bastante difíciles de comparar, pero ha logrado su objetivo, que es que se hable del tema y de alguna manera creo yo que ha puesto a Israel en una situación un poquito comprometida respecto a España, porque lo pone como si fuera Israel el que está apoyando la independencia o secesión de Cataluña, cuando realmente las autoridades israelíes no han hecho absolutamente ni se han pronunciado al respecto. Es más, se hablaba de que iba a entrevistarse con Netanyahu, con el primer ministro, y no lo ha hecho. Se va a entrevistar, eso sí, con el presidente de Israel, que es la figura del jefe de Estado, pero no el jefe de gobierno.
Y seguimos, coincidiendo con el 75 aniversario de los pogromos de la Noche de los Cristales Rotos de 1938, cuando miles de judíos fueron asesinados o deportados a campos de concentración y sus casas, tiendas y sinagogas destruidas ante la pasividad de las fuerzas del orden, la Unión Europea ha puesto de relieve que pese al sostenido esfuerzo realizado por los Estados miembros para combatirlo, el antisemitismo continúa siendo un fenómeno ampliamente generalizado. La Agencia Europea de Derechos Fundamentales, o FRA, por sus siglas, alertó sobre el incremento de las actitudes antisemitas en el viejo continente, conclusión derivada de los resultados de una encuesta realizada en 8 países de la Unión Europea entre 5.847 ciudadanos judíos con el objetivo de averiguar el grado de antisemitismo que siente esta minoría en la actualidad, y según el cual el 66% de los encuestados lo ve como un problema importante en su país. El estudio también reveló diferencias significativas entre países. Por ejemplo, en el Reino Unido, donde el 9% afirma haber oído a menudo que los judíos son responsables de la crisis económica, mientras que en Hungría esa cifra alcanzó el 59%. En general, el miedo provoca que un 29% haya pensado en emigrar por razones de seguridad. Bueno, como todos los estudios y encuestas, los resultados hay que tomarlos un poco con precaución, entre otras cosas porque de los 30 y pico estados que conforman el continente europeo, pues esta encuesta se ha llevado a cabo en 8, y en los 8 solamente con unos 6.000 ciudadanos, y la encuesta no es una encuesta sobre el grado de antisemitismo, sino sobre la sensación que se tiene del antisemitismo. Y en ese sentido sí que es totalmente taxativa y declara que en la mayoría de los países, en los países de Europa, se está sintiendo cada vez más que el antisemitismo es un problema. Se menciona al Reino Unido, se menciona a Hungría, supongo que también se habrá hecho esta encuesta en Francia, donde el antisemitismo realmente está tomando tintes muy agresivos, aparte de en Hungría, donde existen partidos que son declaradamente antijudíos, como es el Jobbik, o en Grecia, donde puede existir algún problema con este partido de gente de ultraderecha del Alba Dorada. Así que esto es un dato. Uno puede decir que hay o no hay más antisemitismo, pero la sensación que tenemos los judíos de Europa es que hay un aumento del antisemitismo, que cada vez la cosa está un poquito peor, y esto justamente cuando parecía que el tema del antisemitismo clásico, el antisemitismo de quemar sinagogas, de perseguir a los judíos por la calle por su aspecto y de hacer atentados en cementerios judíos, etcétera, parecía que eso estaba superado, era cosa del pasado, y que solamente se rememoraba a través de aniversarios como el de los cristales rotos de esta semana, con los 75 años, pero no es así. La gente está teniendo más miedo y hay que analizar las razones de ese miedo y buscar si son reales, erradicar las fuentes de esos miedos, y si no lo son, pues tratar de ver por qué la gente tiene esa sensación. En contra de las conclusiones de los equipos de investigadores rusos y suizos contratados al efecto, el director de la Comisión Palestina que investiga el caso de la muerte de Arafat, Tafik Tirawi, afirmó que este no murió por causas de la edad ni por una enfermedad. La autoridad palestina afirmó seguirá investigando la muerte de su histórico dirigente, Yasser Arafat, para descubrir la forma en la que fue envenenado tras haber acusado nuevamente a Israel de su presunto asesinato. Recordemos que el equipo ruso había descartado el envenenamiento por polonio 210, mientras que los suizos indicaron la semana pasada que su resultado se inclinaba por la hipótesis del envenenamiento, pero sin que quedase demostrado. La Comisión Palestina también se quejó de los procedimientos seguidos por el Hospital Persi de París, donde el líder palestino estuvo internado y al que no se le practicó una autopsia, aunque fue la propia viuda la que se opuso a ese procedimiento legal en medio del litigio que mantenía con dirigentes palestinos por el control de unas cuentas bancarias que estaban a nombre de Arafat pero contenían dinero del pueblo palestino. Sí, bueno, el tema del cadáver de Arafat es un culebrón
que va a dar de comer a varias generaciones de palestinos, porque aunque los científicos, incluso científicos afines a ellos, hayan analizado, pues no se puede encontrar lo que no hay. Y polonio se encontró en la ropa, en los objetos personales que tenía la viuda, pero no en el cadáver. Esto es muy extraño, ¿no? Porque la gente no tiene polonio en sus casas. Entonces, aquí primero hubo algún agente contaminante de polonio desde hace muy poco, porque cuando hablamos de que había rastros de polonio, como explicamos hace unos días, el polonio se desintegra prácticamente después de 138 días, la mitad del polonio ya desaparece y luego va desapareciendo la mitad de la mitad, etcétera, etcétera. O sea que en 9 años prácticamente no queda nada, pero sí que quedaba mucho en las pertenencias de Arafat, y eso es muy raro. O sea, quiere decir que estos objetos han estado expuestos al polonio hace muy poco. Por otra parte, estamos ante lo que parece ser una teoría de la conspiración para la cual no hay demostración que valga, porque cuando uno dice que alguien está conspirando secretamente para organizar algo, pues si no se descubre, esto es la demostración de que lo hace muy bien y secretamente. Entonces, como no se ha descubierto nada, que decir que los israelíes siguen siendo culpables, pero que lo han hecho tan bien que ni siquiera el polonio se resiste a las pruebas. Falta también la evaluación, los resultados de los hospitales franceses, pero los hospitales franceses ya dijeron que en su momento se ofreció a la autoridad palestina hacer la autopsia, porque aparte es lo que se acostumbra a hacer en Francia. Y montaron tal lío los palestinos protestando de que no se corrompiera y no se abriera y no se viera el cadáver de su líder Arafat, que no se pudo hacer en su momento, y ahora lo reclaman. También es cierto que por las redes sociales y no redes sociales, en muchos artículos de opinión y no de opinión, pues se mencionan otras razones para la muerte de Arafat, algunas de ellas relacionadas con enfermedades que marcan un estigma social sexual. Y terminamos hablando de Irán. Después de 3 días de negociaciones con el grupo 5+1, el presidente iraní, Hassan Rouhani, advirtió ayer que su país no está dispuesto a detener su programa de enriquecimiento de uranio, mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, alertó en contra de firmar un acuerdo peligroso con Teherán. La paralización del enriquecimiento de uranio es una línea roja que no será traspasada, indicó Rouhani ante su parlamento, al tiempo que garantizó que su país no se someterá a la presión internacional a ese respecto. Irán demanda que se levante el embargo a las exportaciones petroleras y el sector bancario. Durante las negociaciones, el llamado Grupo 5+1 ofreció a Irán una solución de transición, el levantamiento temporal de algunas sanciones a cambio de suspender por ahora su programa nuclear. Al parecer, Netanyahu habló por teléfono con los presidentes de Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania y Reino Unido, todas las partes excepto China. Bueno, esto viene a enfriar un poco el clima de exaltación que había durante el fin de semana, cuando muchos medios ya empezaban a poner en los titulares que Irán estaba a punto de firmar un tratado histórico. Y bueno, quizás esto levantó esperanzas en algún tipo de prensa, no tanto en la prensa judía en español, porque esto, aunque no tenga absolutamente nada que ver, a mí los tratados firmados por Irán me recuerdan también al acuerdo firmado con Argentina, que se ratificó, no se ratificó, ese es un misterio, que se va a averiguar con eso algo o no. Eso más que un misterio es la certeza de que no va a pasar nada. Estamos hablando del atentado antisemita de la AMIA. Así que Rouhani o que el gobierno de Teherán diga que va a firmar algo no quiere decir que lo esté firmando, y todavía yo no he visto a los iraníes actuar en ningún caso, ni después de firmar ni antes de firmar, en pro de que se sepa y que dar a conocer cuáles son sus verdaderas intenciones.
evidentemente, cuando estaba todo esto en su punto máximo de ebullición y todos los líderes europeos ya estaban haciéndose la foto de un gran acuerdo que parecía que iban a encarrilar después de lo del desarme químico de Siria, pues venía esto y ya en 2 patadas acabamos con las guerras en el mundo, pues se toparon con algo que no esperaban, que era que su oferta, que era muy, muy generosa, ¿qué quería decir? Levantar las sanciones a cambio de una promesa muy vaga de dejar de trabajar en el programa nuclear durante un tiempo. Que eso, vamos, si no se ha verificado lo que ha pasado durante los 9 años, me imagino que una moratoria de 6 meses hubiera sido todavía más difícil de verificar, pero ni siquiera esto lo acepta Rouhani porque él también necesita vender, y es lo más importante para su pueblo internamente, que él es el más macho de todos y que si está hablando con Estados Unidos es porque Estados Unidos está bajando los pantalones. Y eso es lo que está demostrando, porque el que llamó por teléfono fue Obama, el que se está acercando es John Kerry, y Rouhani lo único que hace es sonreír. No ha dado absolutamente nada de lo que tenía en sus manos también Ahmadinejad. Así que a cambio de su sonrisa, pues estamos teniendo un leve acercamiento a un peligroso precipicio sin retorno, porque no olvidemos que el tiempo va pasando, el reloj no para, las aceleradores, las centrifugadoras siguen trabajando y la cuenta del porcentaje de uranio enriquecido sigue creciendo en manos del gobierno de Irán, que puede ser cuestión de años, no, cuestión de meses, semanas o quizás ya estén en posesión de una bomba atómica. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Te esperamos mañana, como siempre. Y ahora ya lo saben, en un segundito está Raquel con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel. Hola, Jordi. Bueno, sabemos que has tenido un día hoy ajetreado aquí y allá, todo el rato con tu grabadora, y te agradecemos que hayas llegado al espacio de noticias por los pelos. Claro, ¿Cómo estás? pero aquí estamos bien. Genial. Les recomendamos a nuestros oyentes esas grabaciones que ha realizado Radio Sefarad en la inauguración de un curso muy importante dedicado al judaísmo en el marco de la Escuela Diplomática. Así que hemos estado allí, hemos podido hablar con los principales ponentes, los ponentes, digamos, las grandes representaciones institucionales que son las que han abierto el curso, y hay muchos ponentes muy interesantes. Bueno, un curso que seguiremos aquí en Radio Sefarad ofreciéndoles con todas las ponencias que podamos. Pues muy bien, entre los ponentes estaba el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub, el director general del Centro Sefarat Israel y el embajador director de la Escuela Diplomática, José Luis de la Peña. Bueno, pues dicho esto, que lo encontrarán en la programación de hoy y también con su aspecto cultural, pasamos a las noticias propiamente culturales, ¿verdad, Raquel? Sí, y volvemos a hablar, Jordi, de la Feria del Libro de Guadalajara, ya saben, Ajá. La cita por excelencia de la literatura en lengua castellana, que este año recibe como invitado a Israel. Se lo hemos dicho ya muchas veces, pero bueno, queremos recordarles que arrancará el 30 de noviembre y finalizará el 8 de diciembre, que será inaugurada por Shimon Peres, el presidente israelí, y que junto al presidente acudirán el Premio Nobel de Literatura 2010 Mario Vargas Llosa y también el israelí David Grossman, que serán los encargados de abrir el salón literario, y Mario Vargas Llosa presentará su más reciente novela El héroe discreto. Así que es un dato importante, que ahí conoceremos el nuevo libro de Vargas Llosa. Van a ser muchas las sorpresas que acompañen a esta feria que protagoniza Israel. Va a haber más de 3.000 actividades dentro de la feria, Jordi, una pasada. Y no solo literarias, sino que también Israel tiene intención de dar a conocer su cultura más allá del libro. Y acudirá, por ejemplo, junto al presidente Shimon Peres, la Premio Nobel de Química Ada Yonath. Mantendrán reuniones entre los diferentes enviados israelíes con sus pares mexicanos o con otros representantes de otras culturas en lengua española.
Asistirán grandes científicos israelíes, como les hemos dicho, por ejemplo, para dialogar sobre los manuscritos de Einstein, que serán exhibidos en uno de los pabellones. También estará Adolfo Reutemann, el curador de los rollos del Mar Muerto, que hablará sobre estos rollos, y otros historiadores, intelectuales y científicos israelíes en una feria que promete ser de lo más interesante, como siempre. Sabemos que tenemos muchos y muy buenos oyentes en México, así que si están cerca de Guadalajara, porque claro, México es tan grande, Ya. pero si están cerca y seguramente conocen esta feria. Y ya nos hablarán más desde allí nuestro corresponsal en el país. Muy bien, pues ¿por dónde seguimos? Pues seguimos en el mismo continente, ¿Seguimos en Jordi, México? pero un poco más al norte, en Estados Unidos. Bien. Porque el Museo Judío de Nueva York dedica una retrospectiva a Al Spiegelman, ya saben, el autor, el ganador de un Pulitzer por su novela gráfica sobre el Holocausto, Maus. Sí, que además abrió la veda a luego un montón de novelas gráficas, ¿no? No quiero decir que él lo pusiera de moda, porque dicho así suena tal, pero es verdad que fue bastante innovador en su momento. Y desde luego. Porque digamos que el cómic, entonces era cómic, luego ya lo llamaron novela gráfica, ¿no? Para diferenciarlo de Superman y Spiderman, ¿no? Pero era un componente más frívolo, ¿no? Vamos a decirlo así. Este hombre lo hizo un poco más serio, ¿no? Claro, se acercó a temas que nunca se habían tratado en este lenguaje, digamos, claro, ¿no? Entonces es el pionero. Y bueno, su libro sigue siendo una de las referencias cuando se habla de Shoah, de Holocausto. Hace poco, el año pasado, se publicó Metamaus, que nos habla un poco de cómo se escribió _dibujó Maus. Así que seguro estos dos libros, por supuesto, están presentes en esta muestra, del que la directora del museo, Claudia Gold, ha dicho, de la muestra y del autor de Art Spiegelman, que es el historietista político más rompedor. Él ha confesado que nunca quiso tener una retrospectiva, que le daba miedo, pero a medida que se acercaba el momento me iba acostumbrando y pude seguir adelante. Además de Maus, en la que, como saben nuestros oyentes, el autor cuenta cómo sus padres, sobre todo su padre, sobrevivieron al Holocausto, la retrospectiva recorre sus 5 décadas de carrera, desde la esfera más underground a sus provocadores portadas para revistas como, por ejemplo, New Yorker. La muestra ha estado anteriormente en el Centro Pompidou de París o en el Museo Ludwig de Colonia, en Alemania, y se podrá ver en Manhattan, en este Museo Judío de Nueva York, hasta el 23 de marzo de 2014. Bueno, pues nada, una buena excusa para ir a Nueva York. Sí, como si la necesitáramos. Sí. Pero bueno, muy buena retrospectiva de un gran artista. Yo no he estado en Nueva York, Jordi. No, yo tampoco. ¿Tú tampoco? Nunca. Tenemos que ir, nos tendríamos que acreditar para cubrir esta a ver si algún oyente se anima a pagarnos el viaje. Y si no, Jordi, podemos ir a escuchar la conferencia Introducción a la Cábala Mística, a cargo de Eduardo Madirolas y Sasa, que se ofrece el 13 de noviembre en la Gran Logia Provincial de Madrid, Gran Logia de España, Gran Oriente Español, que está en la calle Juan Ramón Jiménez. Ah, muy bien. El 13 de noviembre a las 8 de la tarde. Yo conozco al autor personalmente, y a su hijo, fue compañero mío en el instituto. Mira, qué curioso. Hombre, claro, Eduardo Madirolas era el director del instituto nuestro. Claro que sí. Oye, ¿y sabías que estaba interesado por la cábala mística? Sí, claro que lo sabíamos. De hecho, te puedo decir, Raquel, lo que pasa es que tú en esa época no estabas aquí en Radio Sefarad. Era muy pequeña. Hace tiempo, no. Hace bastante. No habías nacido. La entrevistó una compañera nuestra llamada Karen. Sí, claro. Entrevistó a Eduardo aquí cuando sacó su libro El Árbol de la Vida. Y sí. O sea que sí ha estado también en Radio Sefarad una vez y sí que conozco su trabajo. Porque, bueno, pues ya te digo, siendo el director de nuestro instituto, claro. Está claro que no lo recordamos. Por supuesto. Así pues nada, que nada, no sabía yo de esto. Me has pillado por sorpresa, si no te lo hubiera dicho antes. No sabía yo que Eduardo iba a presentar su libro. Sí, Introducción a la cábala mística. Estudiando la cábala, pero muchos. Y te digo que lleva 40, por lo menos, desde que era un jovencito y vivía en Londres. Me lo sé todo, Raquel. Todo, ya, tenías que haber hablado tú de esta noticia. Jordi, y acabamos con una muy buena noticia, porque la película israelí Gan Eden,
El Jardín del Edén, ha sido galardonada, ha recibido el premio de Mejor Documental en la 8ª edición de Miradas Doc, que es un festival internacional de cine documental de Guía de Isora. En el auditorio de este municipio se realizó la entrega de premios, un municipio que pertenece a Tenerife, las Islas Canarias. Así Bueno, que pues, desde aquí nuestra enhorabuena a Rantal, que es el director de esta película documental Gan Eden. La verdad es que el cine y los documentales en Israel están cogiendo mucha fama internacional, nos alegramos mucho y como siempre que nos lo traigan aquí a España, luego en esos festivales fantásticos que hay de cine israelí. Que nos A ver gustan si la muchísimo. podemos ver. Muy bien, Raquel, muchas gracias. A ti, hasta mañana. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. La Organización Internacional para la Energía Atómica sigue reclamando el acceso a la base iraní de Parchin. Incidentes en la embajada israelí en Bruselas. Se celebra la Conferencia Europea de Rabinos en Berlín y prosigue la visita de Artur Mas a Israel. Estas son las noticias de hoy y Jorge las va a comentar. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego, ya lo saben, viene Raquel con el espacio cultural. Eso será después. Empezamos hablando de Irán y su programa nuclear. El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica declaró que sigue pidiendo a Teherán acceso a la base militar de Parchin y a otros lugares no contemplados en el acuerdo firmado para facilitar inspecciones de la ONU al programa nuclear iraní. El documento firmado ante la Agencia Nuclear Internacional y la Organización de Energía Atómica de Irán, que amplía la capacidad de inspección de la primera, es un paso adelante, pero de ninguna manera es el final del proceso, señaló, ya que aún no se ha conseguido el largamente solicitado acceso a la base militar de Parchin, a las afueras de Teherán, donde varias agencias de inteligencia occidentales han indicado que podrían haberse realizado en el pasado experimentos para construir armas atómicas. Sin embargo, el representante de este organismo internacional para la energía atómica remarcó que ha notado un claro cambio de tono en las negociaciones con la llegada del nuevo equipo negociador iraní. La nueva cara de Irán ya ha conseguido que el Reino Unido diera un primer paso para mejorar las relaciones diplomáticas al nombrar a un encargado de negocios, la primera designación de este tipo tras el cierre de la embajada británica en Teherán a finales de 2011, tras el asalto de un grupo de estudiantes islámicos a la embajada británica en esta ciudad en momentos difíciles por las sospechas internacionales sobre el programa nuclear iraní. Bueno, sí, aquí lo que se puede resumir de esta noticia también del restablecimiento parcial de relaciones diplomáticas entre el Reino Unido e Irán y también de las negociaciones con el Organismo Internacional para la Energía Atómica la palabra clave es el cambio de tono. ¿Y qué significa cambio de tono? Pues nada, absolutamente nada. Esto es, esto es un placebo, ¿sabes? Es como cuando alguien está enfermo y tú no tienes medicinas y le dices, pues tómate un tecito de esto que te va a hacer muy, muy bien. Y parece que la gente quiere creer que Irán ha cambiado cuando realmente no hay absolutamente nada detrás de todo esto, más que la sonrisa de Rouhani. ¿Qué han hecho los iraníes? ¿Qué paso han dado los iraníes para, por ejemplo, facilitar el acceso a la inspección? Ninguno, porque han dado permiso para que visiten las instalaciones que ya fueron visitadas y no las que han pedido y donde se sabe que se desarrolla el programa nuclear, el programa militar. También el Reino Unido se conforma con que Rouhani ahora sea más simpático que Ahmadinejad para mandar un encargado de negocios, un primer contacto para renovar dentro de muy poco la embajada. Todo se basa en una bola de nieve que yo creo que ni el propio Rouhani en el mejor de sus sueños se pensó que iba a tener tal efecto. Esto es, en alguna ocasión hemos titulado algún programa sobre este tema como la mirada de la serpiente, la mirada hipnótica de la serpiente de Rouhani, y la verdad es que solamente en los cuentos infantiles existen situaciones como las que se están dando hoy en la política internacional, en el nivel de la seguridad del planeta que puede brindar una inspección sobre un programa nuclear iraní. Estamos hablando de un programa nuclear no solamente de un país, en una zona
que está como un caldero hirviendo y que ya hemos dicho, los saudíes ya tienen compradas las bombas en Pakistán, así que solamente tienen que tener la confirmación de que Irán las tiene y las irán a recoger, porque tienen hasta el ticket con la garantía firmada. Está todo preparado para que el Medio Oriente sea un polvorín atómico. Peor escenario imposible. Y seguimos. El Servicio de Seguridad General israelí, o Shabak, ordenó declarar el estado de alerta en todas las embajadas israelíes en Europa a raíz de un incidente que tuvo lugar en la misión diplomática en Bélgica. Hace algunos días, agentes de seguridad detuvieron a un ciudadano belga convertido al Islam en la entrada de la embajada y al revisarlo le hallaron cuchillos ocultos en su cuerpo. El hombre, con antecedentes policiales, fue entregado a la policía belga para su interrogatorio, pero al mismo tiempo se observó la presencia de un sospechoso iraní merodeando. Los oficiales israelíes expresaron la preocupación de que ambos incidentes estuvieran relacionados y sobre la posibilidad de que el sujeto que portaba cuchillos fuera un señuelo de distracción para que el iraní recolectara información sobre los procedimientos de seguridad en la embajada. Ambos sospechosos fueron interrogados sobre posibles vínculos con operaciones terroristas y liberados al final de la investigación. Los oficiales de seguridad israelíes no se mostraron complacidos con la liberación de los sospechosos y transmitieron su disconformidad a las autoridades locales. Recordemos que agentes iraníes han intentado perpetrar actos terroristas en embajadas israelíes en Azerbaiyán, Georgia y Tailandia. Hace algunos meses, un agente iraní fue detenido monitoreando los movimientos de la embajada israelí en Katmandú. Bueno, esto es sabido. Hay agentes iraníes tratando de atentar contra las embajadas israelíes de todo el mundo. Hasta ahora se centraban en países de Asia, en países, en algún país africano, pero ahora ya lo están haciendo en Europa. Pero lo peor de todo no es esto, porque de esto los servicios de inteligencia y de seguridad israelí están al tanto y están alertas y revisan a la gente. Lo que pasa es que cuando se ve una maniobra tan evidente como esta, que nadie va a presentarse a la embajada israelí con cuchillos en su cuerpo. Evidentemente esto está hecho para que otro que mire y dice, a ver, ¿cuántos salen a revisarlo? ¿Quiénes, desde qué puerta salen? ¿Cómo lo hacen? Y toma nota y entonces fabrican a medida un plan de acción para un atentado real. Así se hacen las cosas, pero la policía belga parece que se dedican a comer chocolate y a jugar al inspector Clouseau en vez de a lo que tienen que dedicarse. Estamos hablando de guerra antiterrorista y estos señores toman declaración, les hacen firmar 3 papelitos, me voy a portar bien, no voy a matar a nadie y a la calle. Y es claro, porque como no han matado a nadie, no han hecho nada, pero son la punta del ovillo de algo mucho mayor, y si esto no lo entienden la policía belga, será mejor que los belgas cuiden por donde van, porque están en un terrible peligro con gente que así cuida de su país. 2 centenares de rabinos procedentes de toda Europa se reúnen en la capital alemana por primera vez desde el final del régimen nazi en la Conferencia Europea de Rabinos con ocasión del 75 aniversario del pogromo de invierno conocido como la Noche de los Cristales Rotos. En la inauguración del Congreso, los asistentes, junto al ministro de Interior alemán Hans-Peter Friedrich y el presidente del Consejo Central de los Judíos Alemanes, Dieter Graumann, recordaron a las víctimas de los pogromos nazis del 9 de noviembre ante la antigua sinagoga berlinesa Beth Zion. El presidente de la Conferencia Europea de Rabinos, Pinchas Goldschmidt, mostró su preocupación por la reciente animosidad que dice observar en Europa contra las religiones minoritarias como el judaísmo y el islam, que según él tienen un espacio cada vez más pequeño. Bueno, en este caso el rabino Pinchas Goldschmidt a lo que aludía, y en eso se equiparaba al Islam, seguramente era el tema de la circuncisión, que recordemos empezó justamente en una corte judicial alemana que calificó la circuncisión como mutilación genital masculina. Evidentemente ese es el tema que preocupa a los rabinos. No es el único tema que preocupa a los judíos del mundo. Está bien que ellos se ocupen y se preocupen de temas relacionados con la halajá, o sea, con las leyes judías, pero también sería bueno que aparte de todo esto se pronunciasen
de manera contundente también, por ejemplo, sobre temas como el antisemitismo en Europa, etcétera. Porque si están ahí justamente con ocasión del 75 aniversario del pogromos de invierno, tenemos que recordar que la discriminación, el asesinato, la hecatombe, el desastre y el holocausto final contra los judíos no fue porque practicaran una religión diferente, porque entre los judíos que fueron asesinados había muchos incluso conversos e hijos de conversos, o sea, nunca fue el problema la religión de los judíos. Y esto también lo tendrían que tener bastante presente los rabinos en esta conferencia europea. Y terminamos con una noticia que hablábamos de ella también ayer, ya que prosigue la visita del presidente catalán Artur Mas a Israel. Según medios españoles, el embajador español de Israel, Fernando Carderera, le acompaña en todos los actos, algo que no ha sentado muy bien en la delegación catalana, que pretendía desmarcarse de los protocolos de otras visitas de presidentes autonómicos. Ayer martes, último día de la gira, Mas, junto al alcalde de Barcelona, Xavier Trias, y el conseller de Economía y Conocimiento de la Generalitat, Andreu Mas Colell, mantuvieron un encuentro con Simón Pérez en su palacio presidencial. Bueno, sí, Mas se pretendía hacer de esta visita una visita de Estado y no la han dejado y le han jugado una mala pasada que a mí me suena, ya esta mañana estoy hablando del tema, gente de Cataluña que le molesta que esté acompañado por el embajador de España en Israel. Yo creo que es lo correcto y aparte es lo que le pasa a todo. También estuvo hace poco el presidente de Extremadura, recuerdo hace unos meses visitando Israel y evidentemente iba acompañado del embajador de España a los sitios donde se presentaba. Lo que pasa es que la prensa catalana a veces echa un poquito de leña al fuego presentando el tema como que el embajador va de carabina, un poco para decir, ojo, que este señor Artur Mas es catalán, pero que no es una cosa aparte, es súbdito nuestro. No es una cuestión de marcar categorías, pero sí de marcar lo que es el protocolo internacional que se desarrolla en cualquier sitio. Me imagino yo que cuando visita el presidente del estado de Baviera a Israel, pues va a recibirlo el embajador de Alemania. No porque sea de Baviera, ya Alemania tiene que desaparecer de la representatividad. Bueno, Jorge, pues con este punto terminamos aquí, te esperamos mañana y ahora viene Raquel en un segundito con noticias culturales. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás? Hola, Jordi. Bueno, tengo muchas ganas de que me cuentes estas noticias, siempre más buenas y más positivas que estas otras de la parte anterior, ¿no? Las otras son importantes también, muy importantes, pero estas son muy buenas, muy aquí positivas. Nos permitimos, pues hacer soñar de alguna manera a nuestros oyentes con propuestas culturales como el estreno del Estigma en Madrid, que se va a producir, ya les comentamos, pero se lo queremos recordar, el jueves 14 de noviembre a las 9 de la noche. Este documental estará presentado por su autor, Martí Sans, y después de la proyección se entablará un coloquio con el público a cargo del filósofo Gabriel Albiach, el reciente premio Samuel Toledano y el escritor Gustavo Pereknik, que es también colaborador de Radio Sefarad. Será, como les decimos, este jueves 14 de noviembre y también el jueves 21 y el miércoles 27 de este documental del que tanto hemos hablado aquí en Radio Sefarad. Pues por ejemplo, Pilar Rahola, a quien no tenemos que presentar, ha comentado: es una gran noticia el magnífico documental que se estrena hoy. El Estigma es una obra de Martí Sans que desgrana la actualidad del prejuicio antijudío tan vivo como siempre. Y también Luis Bassat, que estuvo recientemente ante los micrófonos de Radio Sefarad, el publicitario más importante de nuestro país, ha opinado sobre este documental, que es una obra que todos deberíamos ver al menos una vez. Es un brillante trabajo y de verdad que si pueden asistir a su estreno aquí en Madrid, se lo recomendamos. Es he dicho la fecha, pero no el sitio, Jordi. Sí, bueno, mañana, 14. Es mañana 14. No, mañana es miércoles. Ah, no, hoy es miércoles, claro, mañana 14. Eso en es. el cine Artistic Metropol, en la calle Cigarreras 6, más o menos en Embajadores, en Madrid, en la zona de Embajadores.
en la calle Cigarrera 6. Muy bien, pues sí. Gustavo Peretnik tuvo un espacio aquí en Radio Sefarad, recogimos una serie de charlas que se llama Judeofobia, y ahí Peretnik daba unas claves también que... Un repaso histórico desde los inicios de la judeofobia hasta nuestros días, muy interesante. Esas claves que hablan también en este documental, seguro. Bueno, pues nada, muy recomendable para todos aquí en Madrid. ¿Y qué más? Pues una manera de luchar contra la judeofobia, Jordi, es conocer tanto a los judíos como a Israel. Claro. Y esto es lo que, entre otras cosas, pretende el curso de posgrado Israel, Sociedad y Política, del que también les hemos hablado aquí en Radio Sefarad. Entrevistamos a su director, Alfredo Hidalgo Lavie. Es un curso de la UNED que cierra hoy precisamente la matrícula. Así que les animamos a que oigan la entrevista con Alfredo Hidalgo y a que, por supuesto, se anoten este curso que es, como el propio Israel, diverso y diferente y que abarca muchísimas áreas: el trabajo social, la cultura, por supuesto la Shoah, la política. Bueno, nos presenta eso, Israel, su sociedad y su política. Es un curso de posgrado de la UNED y les recordamos que hoy se agota el plazo para su matriculación. Así que queríamos avisarles por si todavía no se han anotado y les apetece realizar este curso. Y ahora les hablamos de danza, Jordi. Llegan unas importantes coreografías israelíes al Teatro de la Zarzuela, a la Compañía Nacional de Danza. Nos ofrece una oferta de corte contemporáneo que reúne 3 de los nombres más relevantes de la escena internacional. Al Teatro de la Zarzuela llegan 2 coreógrafos israelíes muy importantes, muy interesantes. Una de las coreografías, Sub, es de Isik Galili, y también les hablamos de Minus 16 de Od Naharin. Dice José Carlos Martínez, que es el director actual de la Compañía Nacional de Danza, de Giri Kilian he elegido la reposición de Falling Angels, una pieza de impresionante sutileza en la que 8 bailarinas dibujan la música de Steve Reich, un clásico moderno imprescindible que debe conocer el público español. Y otro gran nombre presente en este programa, con una pieza que se suma ya de hecho al repertorio de la Compañía Nacional de Danza, es Isik Galili con Sub, que es una coreografía en la que 8 bailarines transforman las tablas en un campo de batalla. Es una propuesta muy fuerte, como un tribal y de mucha fisicalidad que no puede dejar indiferente a nadie. Tampoco Minus 16 de Ohad Naharin. Así que tenemos la oportunidad de disfrutar de estas 2 coreografías, Sub y Minus 16, en la Compañía Nacional, por la Compañía Nacional de Danza, poniendo sobre el escenario estas 2 coreografías de coreógrafos de autores israelíes que ya son un clásico moderno. Mira, o sea, un imprescindible en la danza contemporánea. Bueno, pues qué bueno. Grandes bailarines y coreógrafos israelíes también mucho por aquí, por España. Eso es una muy buena noticia. ¿Y con qué terminamos? Terminamos en la Escuela Diplomática de Madrid con ese curso dedicado al judaísmo. Hoy miércoles 13 de noviembre, les hablamos de las artes plásticas. Bueno, nos hablan en este curso a las 5 de la tarde de las artes plásticas como un campo de actuación de los creadores judíos. Es una ponencia a cargo de Abel Raskin. Es creador artístico también, ha estado con nosotros en Radio Sefarad, muchísimos cursos de pintura y de escultura. Y luego a las 18:15 horas, a las 6:15, Miguel de Lucas, el director general del Centro Sefarad Israel, nos hablará en este curso del cine, el papel de los judíos en su origen y su posterior desarrollo. Bueno. Así que queremos irles recordando estas ponencias que nos ofrecen en este curso de judaísmo de la mano de la Escuela Diplomática de Madrid y del Centro Sefarad Israel. Muy bien, Raquel, pues muchas cositas para hacer, muchas propuestas. Y se nos han quedado muchas cosas, Jordi, pero como vamos con poco tiempo, tendrán que esperar a mañana. Eso es. Nuestros oyentes. Pues mañana más. Mañana más. Gracias, Raquel. Hasta mañana. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Soldado israelí apuñalado en el cuello en un autobús, mientras Netanyahu anula el proyecto de ampliación de colonias. Ultracatólicos interrumpen un acto ecumenista de recuerdo de la Kristallnacht en la Catedral de Buenos Aires. Obama y Kerry piden al Congreso que no eleve las sanciones a Irán.
y se anuncia un gobierno autónomo interino en el Kurdistán sirio. Estas son nuestras noticias de hoy. Jorge las va a comentar. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego viene Raquel con las noticias culturales. Un soldado de 18 años del ejército israelí resultó muerto al ser apuñalado en el cuello por un terrorista palestino dentro de un autobús en la localidad norteña de Afula. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital de esa ciudad. Los guardias de seguridad detuvieron al terrorista de 16 años, oriundo de Jenin, que estaba residiendo ilegalmente en Israel. Según una investigación preliminar, el ataque ocurrió en la línea de autobús cuyo trayecto recorre las ciudades de Nazaret, Yit y Afula. Los pasajeros lograron reducir al terrorista y entregarlo a los guardias de seguridad. Recordemos que en el mes de julio pasado, 2 árabes apuñalaron a un ultraortodoxo judío en Jerusalén, dándose luego a la fuga. La noticia coincide con el anuncio del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que anula el proyecto del Ministerio de Vivienda de lanzar una licitación para la construcción de 20.000 viviendas en las colonias de Cisjordania. Según Netanyahu, el proyecto fue anulado porque no contribuye a la colonización, al contrario, la perjudica. Se trata, dijo, de un gesto inútil legalmente y en la práctica, y de una acción que provoca una confrontación innecesaria con la comunidad internacional en momentos en que nos esforzamos en convencer a miembros de la misma comunidad a llegar a un mejor acuerdo con Irán. Bueno, son dos noticias inconexas, pero que se dan en el mismo día y en el mismo entorno. Por un lado, vemos que el tema de la seguridad en Israel, uno puede montar cúpulas de hierro contra los misiles, uno puede hacer controles de seguridad exhaustivos en los pasos fronterizos, pero un chico de 16 años sale con un cuchillo a la calle, se sube a un autobús y degüella a un soldadito de 18 años. Esto, ¿cómo se evita? ¿Cómo se controla? ¿Qué es lo que hay que hacer? Encima, este chico estaba viviendo ilegalmente en Israel, pero claro, si se le va a pedir documentos a los niños de 16 años, van a decir que esto es crueldad excesiva y controles, apartheid y todo esto. Pero esto es lo que está sucediendo y no es un hecho aislado, porque lo que mencionábamos, que en julio ya hubo un apuñalamiento en la calle a alguien que pasaba por la calle en Jerusalén y que tenía vestimentas de judío ultraortodoxo, lo mataron, lo apuñalaron y se dieron a la fuga. Esto es lo que está pasando en Israel y claro, lo que lleva a la gente a pensar de que quizás la única solución es que los árabes israelíes no se puedan mover libremente por Israel, lo que sería realmente dramático y terrible para un país que no quiere hacerlo. Pero la situación de seguridad es terrible. Y esto es cuando a la vez se están desarrollando conversaciones de paz. Y uno se pregunta, ¿tendrá algo que ver? ¿Habrá alguien que incite o esté impulsando a esta juventud, a estos chicos de 16 años, a cometer este tipo de atentados para los cuales ya no tienen bombas, pero simplemente salen con un cuchillo a la calle entre la ropa? Por otro lado, para que los palestinos lleguen a su estado de pleno derecho, pues ponen precondiciones, que suelten a terroristas, que salgan gente que han cometido asesinatos múltiples a la calle y que se frene incluso la construcción de viviendas. Esto para Netanyahu, incluso representante de un partido de derecha, dice que esto es un gesto inútil, construir más viviendas ahora, y que provoca una confrontación innecesaria con la comunidad internacional cuando se trata de llegar a un mejor acuerdo con Irán. Todos son concesiones, todo va en una sola dirección y nunca vemos una noticia de un acercamiento, de una comprensión y de algo o algún gesto, aunque sea mínimo, que del otro lado nos anuncie de que hay alguien que realmente quiere hablar y que realmente quiere convivir.
Y vamos ahora a América. Un grupo ultraconservador católico trató de impedir la noche del martes, con gritos e insultos, una ceremonia ecuménica en la Catedral de Buenos Aires al cumplirse el 75 aniversario del pogromo conocido como la Noche de los Cristales Rotos. Cuando el arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, intentó comenzar la liturgia de conmemoración, un grupo de feligreses se puso de pie y comenzó a rezar a los gritos para impedir el desarrollo de la ceremonia. Los manifestantes también repartieron volantes con las leyendas «Fuera adoradores de dioses falsos del Templo Santo» y «Los pastores que llevan a los hombres a confundir el Dios verdadero con dioses falsos son lobos». El grupo, compuesto en su mayoría por jóvenes, generó de inmediato el repudio de las autoridades diplomáticas, funcionarios y representantes de la comunidad judía presentes en la catedral, así como de miembros de organizaciones de derechos humanos y de los credos cristianos. La liturgia, organizada por la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Bnei Brit Argentina, contó con reflexiones alusivas de Poli y el rabino Abraham Skorka, rector del Seminario Rabínico Latinoamericano. Participaron también el sacerdote Alejandro Llorente, el rabino Jonás Shalom de la sinagoga Betam Marc Chagall y los pastores David Calvo de la Iglesia Luterana Unida, Esther Iglesias de la Iglesia de los Discípulos de Cristo, Sergio López de la Iglesia Dinamarquesa y Mariel Pons de la Iglesia Evangélica Metodista. Bueno, esto es preocupante y no es sorprendente, desgraciadamente, que haya grupos, vamos a ver, en Europa está de moda, entre comillas, que los grupos que se enfrentan o que tienen declaraciones contra los judíos son grupos neonazis, digamos que provienen del totalitarismo de derechas ultranacionalista. En este caso se trata de un totalitarismo religioso que seguramente no se lleva demasiado bien, incluso diría, con el Vaticano. Pero el tema es que ellos reivindican y critican, digamos, en dos sentidos. Yo creo que cuando dice fuera adoradores de dioses falsos del Templo Santo, se están refiriendo a los judíos, y cuando dicen los pastores que llevan a los hombres a confundir el Dios verdadero con dioses falsos son lobos, pues seguramente se referirán a las otras corrientes cristianas que estaban presentes en esta conmemoración. Sea cual sea, es un mensaje de intolerancia, es un mensaje de difícil de calificar, por encontrar una palabra que diga gente que va a la iglesia a proferir insultos y para boicotear los rezos. Realmente es muy difícil encontrarle justificación y alguna corriente que los acoja dentro de algún tipo de iglesia. Evidentemente hay algún tipo de iglesia dentro del catolicismo que los acoge. Yo apostaría por los lefebvristas, pero no puedo asegurarlo. Aquí lo califican de grupo ultraconservador católico y seguramente muchos de esta gente, pues la religión les importa bastante poco y lo que quieren es montar este tipo de escándalos y beneficiarse de tener un minuto de gloria como los alborotadores callejeros en una catedral. Y seguimos en América, pero ahora vamos al norte. La Casa Blanca pidió al Congreso estadounidense que no obstaculice las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán con la aprobación de nuevas sanciones contra el país islámico. Según el portavoz del gobierno estadounidense, Jay Carney, es importante que el Congreso se reserve su capacidad de legislar para el momento en que sea más eficaz y no interfiera así en las negociaciones que está llevando a cabo el grupo del 5+1. También el portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, aseguró que el secretario de Estado, John Kerry, cree firmemente que sería un error que el Congreso impusiese en estos momentos sanciones adicionales. Bueno, esta parece ser una medida interna de la política de Estados Unidos, el enfrentamiento del Congreso al presidente, pero el discurso ideológico de esta noticia es lo más preocupante. Es como que uno no sabe si Obama está pidiendo más tiempo porque estamos a punto de conseguir algo, porque tampoco está hablando de qué es lo que va a conseguir o qué es lo que quiere conseguir, qué es lo que puede llegar a conseguir de Irán, porque hasta ahora en las reuniones del 5+1
pues lo máximo de lo que se hablaba era de una moratoria, de un aplazamiento durante unos meses de la fabricación nuclear, pero no del desmantelamiento de las intenciones nucleares militares de Irán. Y a cambio de eso pide que el Congreso no siga sancionando contra el país islámico. Y el tema es que estas medidas han llevado mucho tiempo hasta que han llegado al Congreso, se han debatido mucho y justo cuando están a punto de ponerse en práctica es cuando el presidente la frena. Y esto me recuerda, aunque no tenga nada que ver, a lo que pasó con Siria, que una vez que tenía ya a punto de convencer al Congreso, pues les dice, bueno, ahora que os he convencido, pues no lo vamos a hacer. Así que yo creo que a nivel interno Estados Unidos vive un periodo muy extraño, en que tienen un presidente que les convence de una cosa y cuando los tiene convencidos les dice que no lo hagan. Y terminamos hoy de nuevo en Oriente Próximo. La comunidad kurda siria ha anunciado el martes la creación de un gobierno autónomo interino en el Kurdistán sirio tras un encuentro en la localidad de Qamishli entre el Partido Unión Democrática, el más importante representante de la comunidad kurda siria, y varios grupos árabes y cristianos. El comité encargado del anuncio ha señalado que el naciente organismo estará compuesto por 75 personas y ha agregado que en un plazo de 40 días se creará un comité encargado de redactar una constitución. Se creará un gobierno de transición encargado, entre otras tareas, de garantizar la seguridad y estabilidad, ciñéndose al derecho internacional y a todas las resoluciones y convenciones aplicables. Las milicias del Partido Unión Democrática controlan la mayoría de las ciudades kurdas de las provincias de Al-Hasaka y Alepo. Bueno, esto se venía viendo venir y quizás es el comienzo de la desintegración del país Siria como un estado entero, con desmembramientos, y esto que ahora se anuncia como un gobierno autónomo interino puede ser de que acabe terminando siendo una secesión, una parte separada de Siria, y si los kurdos se llevan una parte, pues los chiitas van a querer la suya y los suníes van a querer otra, y posiblemente pues Siria desaparezca, por lo menos tal como la hemos concebido hasta ahora durante todo este tiempo. Esto podría cambiar un poco también el programa y las alianzas que hay en Oriente Medio, porque no olvidemos que teóricamente estos kurdos están opuestos al gobierno central de Siria, con lo cual tendrían que ser aliados de Turquía, que es enemigo de Siria en este momento, pero Turquía teme que las reivindicaciones kurdas sirias también le afecten a su territorio, con lo cual pues aquí en vez de jugarse a blanco-negro, ya se estaría jugando a tres bandas hasta que aparezca un cuarto jugador, y entonces la cosa se complicaría mucho más y nadie sabría realmente quién defiende a quién y quién apoya a qué. Así que bueno, esto es lo que se puede decir, que creo que es el inicio del desmembramiento de Siria ante la impasividad que Naciones Unidas, los otros organismos internacionales y las grandes potencias, especialmente Estados Unidos, han demostrado hacia el conflicto sirio. Bueno, Jorge, muchas gracias. Mañana te vemos de nuevo aquí y ahora viene Raquel con noticias culturales. Ya están aquí las noticias culturales, ya está aquí Raquel. Hola, Raquel. Hola, Jordi. Bueno, tenemos muchas ganas, los oyentes y yo, lo sé porque me lo han dicho, me lo han dicho todos. Están recibiendo llamadas la centralita constantemente. Diciendo, ¿dónde está Raquel? Pues Queremos las estamos. noticias. Bueno, pues nada, genial. Aquí estamos yo con un disco bajo el brazo, Jordi. ¡Wow, qué bien! Promesas de tierra, que qué buena reúne pinta. la música israelí, palestina con el flamenco. Toma ya. Israelí, Palestina y el flamenco. ¿Qué te parece? Pues muy bonito. Es un proyecto del músico y productor Javier Limón, que conocemos sobradamente y que les sonará a ustedes por ese proyecto tan interesante que realizó con mujeres, entre las que se contaba, por ejemplo, Yasmín Levy. Uh-huh. Es un productor muy conocido aquí en España, muchos títulos de flamenco Sí. también. También hizo cosas con Abishai Cohen. Bueno, yo vi un documental graciosísimo, muy interesante, en el que Abishai Cohen, de la mano de Javier Limón o animado por Javier Limón, cantaba Morenica.
Ah, sí. por ejemplo, o sea, Pues no, cosas no muy, lo muy sabía. curiosas. Siempre le gusta hacer cosas especiales a este productor. En Promesas de Tierra, las culturas sefardita, cristiana y andalusí se dan la mano gracias a jóvenes músicos israelíes y palestinos que han participado en la grabación y que son alumnos del propio Limón en la Universidad de Berkeley, en el Berklee College of Music, un prestigioso centro educativo donde el productor ha grabado este Promesas de Tierra. Hombre, Raquel, Berkeley, por favor. No sabía yo Ujú. que Javier Limón daba clases allí. Pues sí. Allí hay muchos músicos israelíes que van, sobre todo de jazz, que van allí a estudiar y luego se quedan ya en Estados Unidos. Muchísimos. Pues nos comenta Limón sobre este disco que es muy flamenco y que ha sentido muchas cosas. Cree que es un disco world music, claro, de encuentro, de fusión entre el flamenco y las culturas israelíes y palestina. El flamenco nació hace muchos años de la mezcla de las culturas árabe, cristiana y judía, afirma Limón. Así que estamos deseando oír este disco que ha sido interpretado por músicos cuya media edad ronda los 20 años. Wow. Y el productor asegura que esta juventud pues tiene de algo físico animal que a él le hace sentir mucho mayor, pero que llena de frescura este trabajo. Qué bien, Raquel. La verdad que trabajos como este son importantes también y nos alegramos mucho de que tanto los chicos israelíes como los chicos palestinos hayan querido realizar, construir juntos, que es yo creo que el gran mensaje que se puede lanzar a Oriente Medio, ¿no? Que las nuevas generaciones... porque las viejas generaciones ya no valen para nada. El futuro es de los nuevos y que los nuevos quieran estar juntos, quieran construir juntos es lo verdaderamente importante. Te lo digo porque hoy hemos tenido un programa en Revista de Medio Oriente en el que parece casi todo lo contrario, la verdad, y las Uno noticias. de los programas que a mí me parecen más interesantes de Radio Sefarad, Revista Sí, de Medio Oriente, porque la nos verdad aclara que sí. muchas cosas y nos ayuda a entender Por eso. muchas de esas informaciones que Que recibimos. llegan un poco incorrectas. Sí. Jordi, algunos temas de este Promesas de Tierra, para que se hagan una idea nuestros oyentes. Paso doble samaritano o Tanguillos del Olivo. ¿Qué te parece? Pues Bonitos, muy bien. ¿no? A ver si conseguimos hablar con Javier Limón, lo que pasa es que seguro que está muy ocupado, pero bueno, lo intentaremos. Seguro que sí. A ver si nos manda el disco también. También, Jordi, seguimos hablándoles a nuestros oyentes de ese curso dedicado al judaísmo que han programado la Escuela Diplomática de Madrid y el Centro Sefarat Israel. Hoy, a las 5 de la tarde, María Arroyo, directora de comunicación de la Federación de Comunidades Judías de España, disertará sobre la presencia judía en los medios de comunicación, un poco al hilo de lo que comentábamos de este buenísimo programa de Radio Sefarad que realizáis Masa Gabriel y tú, Revista de Medio Oriente. Bueno, después de una pequeña pausa será Javier Roiz, otro colaborador y amigo muy importante de Radio Sefarad, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y experto en pensamiento político y en concreto en pensamiento judío, abrirá este tercer bloque de este curso dedicado al judaísmo con la influencia de los autores judíos en el surgimiento y desarrollo del pensamiento liberal conservador. Será a las 6:15 de la tarde. Bueno, Y muy más bien. cursos, Jordi, o jornadas culturales. En este Montón de caso, cursos. las jornadas culturales judaicas en Palma de Mallorca comenzaron en septiembre. En octubre también tuvimos oportunidad de hablarles de una de estas ponencias y hoy, 14 de noviembre, Isaac Pérez es un ex cura en México, fue sacerdote en México, conversará con el rabino Meir Kalmus. Será en el Salón de Cultura Sa Nostra a las 7:30 de la tarde. Estas jornadas culturales judaicas en Palma de Mallorca. Bueno, ¿cómo están en Palma de Mallorca? Haciendo un montón de actividades, la verdad. Muchas. Fantástico. Y hablando de actividades, y si les interesa lo culinario, la gastronomía, se acerca Hanukkah y Anda. bueno, tenemos a la gran experta en judaísmo y también en recetas riquísimas, Irit Green, Irit Green. protagonizando, dando clases de recetas de Hanukkah en el próximo domingo. Ya les avisamos el 24 de noviembre de nada, este domingo no, el siguiente. Bueno, si quieren más información sobre este curso de cocina dedicado exclusivamente a recetas de Hanukkah, donde el Subhaniot es el protagonista, pero hay muchísimas más cosas, pues pueden dirigirse a Hebreo Vivo, a www.clasesdehebreo.com,
evento taller de recetas de Hanukkah. Allí recibirán toda la información de este maravilloso y suculento taller de cocina. Harán muchísimas recetas y además las podrán probar y llevarse a su casa. Y allí se pueden apuntar. Exacto. Y eso se lo queríamos recordar porque ya hay muy poquitas plazas. Vale, pues sí, además tienen que prepararse ya porque este año Hanukkah cae en principios de diciembre. Primeros de diciembre, sí. Sí, este año en principio de diciembre, y así por lo menos conseguiremos que la gente sepa que no es la Navidad de los judíos, pero también, tú no sabes la anécdota, Raquel, me la contó Masha Gabriel precisamente, esta festividad tan norteamericana que es el Día de Acción de Gracias, pues es la primera vez en 50.000 años. Muy próximo. Que coinciden Hanukkah y el Día de Acción de Gracias. Wow. La primera vez en no sé cuantísimos miles de años y creo que ya no se va a volver a coincidir hasta también dentro de no sé cuántos miles de años, así que me parece a mí que es la única oportunidad que tienen en Estados Unidos de celebrar las dos cosas juntas. Sabes que Acción de Gracias lo celebran por igual cristianos, judíos. Por supuesto, es una fiesta ya es una fiesta más muy allá norteamericana. De los peregrinos y de los protestantes. Y... Eso es, pero ya es de todos allí, sí, no hay diferencia. El pavo. Entonces, como pavo podemos comer todos. Justo, además, como el pavo lo comemos todos, pues no hay excusa. Pues nada, Raquel, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. La OLP expresó su malestar por la visita de Mas a Israel y no a Palestina. Nasrallah reaparece en público en Beirut. El ministro de Religión palestino acusa a los judíos también de matar a Mahoma. El fiscal de la causa AMIA en Argentina pide declarar inconstitucional el acuerdo con Irán. Estas son las noticias que vamos a tratar hoy y ya saben que el comentario corre a cargo de Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego viene Raquel con sus noticias culturales, con las de todos, pero eso será después y ahora empezamos en Israel. La decisión de Artur Mas de no reunirse con ninguna autoridad palestina en los 4 días que ha durado su viaje oficial a Israel ha causado un profundo malestar en la Organización para la Liberación de Palestina. Según el portavoz de esta organización, cuyo partido Fatah gobierna en la autoridad palestina, Mas no debería haber pisado la ciudad vieja de Jerusalén si su visita se limitaba solo a Israel. La razón que argumenta es que con esta actuación, de forma consciente o inconsciente, ayudó a legitimar una ocupación que reconocen todos los organismos oficiales. Del mismo modo, al gobierno de la Autoridad Nacional Palestina le parece que la actuación del presidente catalán es especialmente censurable, dadas las relaciones de respeto y admiración que existen, dice, entre el pueblo palestino hacia España y particularmente hacia Cataluña, considerando que el presidente catalán se ha puesto en el lado equivocado de la historia. La visita a Jerusalén que censuraban fue al llamado Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado del judaísmo. La mayor parte de actos del presidente catalán han sido en universidades, centros de investigación y con empresas locales, además de ser recibido por el presidente de Israel, Shimon Peres, y el ministro de Finanzas, Yair Lapid. Bueno, Jordi, este es el último coletazo, digamos, ahora ya con un reflejo en lo que es los países de visita, como es Israel y en este caso Palestina, el país que no visitó o la delegación diplomática que no visitó más. Porque ya sabes que a nivel interno pues ha habido mucho debate, pero más bien en la prensa española. La prensa israelí casi no apareció ninguna referencia, por lo menos en la televisión, según me informan, pues no hicieron ninguna referencia a la visita de Artur Mas, que para nosotros es un personaje muy conocido, pero que para Israel no es más que el presidente de una autonomía dentro de un país. O sea que no hay que atribuirse mayor importancia de la que realmente tuvo para Israel la visita. Otra cosa es la importancia que tuvo para el gobierno catalán y para el Estado español y todas las entendidos y desentendidos con el embajador español, etcétera, etcétera. Y el último coletazo son estas declaraciones de la delegación palestina en España, que dicen que más se posiciona en el lado equivocado de la historia, nada más y nada menos, por no haberlos ido a visitar a ellos y porque cometió el pecado mortal de visitar el Muro de las Lamentaciones estando en Jerusalén. Fíjate tú por dónde las cosas que uno no puede hacer porque se convierte en cómplice de vaya a saber qué crímenes.
Y seguimos. El jefe del grupo terrorista chií libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, apareció por sorpresa ante sus seguidores en un acto organizado en los barrios del sur de Beirut, uno de sus feudos, en la conmemoración de la Ashura, una de las festividades chiíes más importantes. Nasrallah insistió en que Israel desea la guerra en la región y empuja a los Estados Unidos, y criticó a algunos países árabes, que no mencionó, por rechazar una solución política en Siria y un acuerdo entre Teherán y los países occidentales sobre el programa nuclear iraní. Desde la guerra de julio-agosto de 2006 que enfrentó a Hezbollah e Israel, Nasrallah permanece escondido y solo en raras ocasiones, 6 desde entonces, ha acudido en persona a un acto. La última vez que se le vio en público fue el pasado 2 de agosto durante un acto en el sur de Beirut. Bueno, y aquí vuelve a su feudo, a los barrios del sur de Beirut. Lo que pasa que, bueno, mira tú, ya han pasado 7 años de esta guerra y sale una vez al año sin que nadie sepa. Eso no quiere decir que está retirado, ni mucho menos. Esto es como, tampoco, vamos a ver, Bin Laden tampoco iba de visita mucho a Nueva York desde que se declaró, digamos, su situación como líder de Al-Qaeda, etcétera. Entonces, bueno, los inconvenientes de dirigir un grupo terrorista son esos. ¿Cuál es el impacto? Pues yo creo que si Nasrallah no sale más en público, no es que le tema tanto a los israelíes, sino a lo que teme es a los propios libaneses, que se la tienen jurada porque ha transformado a su país en un infierno, gobernado desde fuera como títere por Siria. Y ahora que no está la situación del jefe tan boyante en Damasco, pues hay mucha gente que alza la voz contra el que era intocable en el Líbano, Nasrallah, jefe de un ejército paralelo al ejército libanés, que es esta milicia, como se denomina, a la que yo personalmente llamo grupo terrorista, aunque van de uniforme, pues Hezbollah. Seguimos. En el marco de la difusión de teorías conspirativas en torno a la muerte del expresidente y líder terrorista Yasser Arafat, el ministro de Asuntos Religiosos de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, comparó la muerte de este con la del profeta Mahoma, afirmando que ambos fueron asesinados por judíos. Así lo declaró en un sermón transmitido por la televisión palestina, citando un hadith, un relato atribuido a las acciones y los dichos del profeta del Islam, que dice que Mahoma le contó a su esposa Aisha en el lecho de muerte que una mujer judía de Yaibar le sirvió carne envenenada 3 años antes. Recordemos que en estos días se publicaron los resultados no concluyentes del equipo suizo y anteriormente los excluyentes del equipo ruso respecto a la muerte de Arafat por envenenamiento con polonio 210, que figuras notables de la autoridad palestina siguen atribuyendo a Israel. El ministro aseguró en su sermón que Arafat murió como un mártir y añadió: no tenemos dudas de que lo asesinaron. De una manera u otra lo asesinaron, incluso al mensajero de Alá, o sea Mahoma, ellos lo mataron con veneno. El portavoz de la Cancillería israelí, Gal Palmor, expresó que la investigación sobre la muerte del líder palestino no tiene la más mínima credibilidad y no es más que otro episodio en la interminable disputa económica entre su Arafat y la autoridad palestina, y no con Israel, por la herencia de unas multimillonarias cuentas opacas en bancos suizos. Sí, bueno, parecía que habíamos oído ya todo lo que se podía hablar de acusaciones contra los judíos. Ahora también resulta que los judíos son los que mataron a Mahoma, que es una versión, digamos, puesta al día o más actualizada del deicidio. O sea, si con el cristianismo estuvo durante siglos vigente esta falsa acusación de deicidio, de que fueron los judíos los que crucificaron a Jesús, pues ahora estos señores, por llamarlo de alguna manera, van propagando la idea de que los judíos también, o mataron, en este caso, no es deicidio, porque Mahoma no es un dios, pero sí que es un profeta. Y ellos reconocen a Cristo como profeta, o sea que son profeticidios, perdonad la expresión, y entra en la misma línea, si me permites, porque esto lo trae a colación de la muerte de Arafat, al cual lo engancha de alguna manera como en la línea continuadora de Cristo, Mahoma y Arafat.
¿vale? Lo que podría ser el delirio de una persona que va hablando solo por la calle, pues es nada más que nada menos que el ministro de Asuntos Religiosos de la Autoridad Nacional Palestina, ni siquiera es de Hamás, ¿eh? Estamos hablando de estos que se llaman Estado no miembro, Estado observador de Naciones Unidas, y que tiene un ministro de Asuntos Religiosos que va haciendo estas acusaciones incendiarias por supuesto, sin ningún fundamento. Y terminamos en Argentina. El fiscal especial argentino del caso AMIA, Alberto Nisman, solicitó declarar inconstitucional el acuerdo entre su país e Irán para esclarecer, entre comillas, el atentado perpetrado en 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires, en el que fueron asesinadas 85 personas. Según Nisman, el acuerdo constituye una indebida intromisión del Poder Ejecutivo en una esfera exclusiva de la función judicial y un atropello a derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional. Cuando el acuerdo fue firmado entre ambos países, Nisman no se pronunció sobre el tema, pero aseguró que iba a acompañar y apoyar la decisión de los familiares de las víctimas, quienes en ese momento rechazaron el texto. La Fiscalía Argentina atribuye a Irán y a la organización terrorista libanesa chií Hezbollah la planificación y ejecución de este atentado, así como el de la Embajada de Israel perpetrado unos años antes. Bueno, sí, estábamos esperando realmente que se produjera este pronunciamiento, porque sabíamos, entre otras cosas, que el acuerdo dice que, por ejemplo, que Nisman, como fiscal del caso, tendría que viajar a Teherán para interrogar a estos acusados. Ahora, pero Nisman tiene una orden de búsqueda en Teherán, con lo cual, en cuanto entrase en Teherán, sería encarcelado. Estas, por ejemplo, son incongruencias de este acuerdo, que ya desde el principio lo señalamos y llevamos mucho tiempo hablando de este tema desde el 27 de enero de este año, que recordamos la fecha porque era el día de la celebración del Holocausto, de conmemoración del Holocausto, cuando eligieron esa fecha para firmar el memorándum de acuerdo. Pues este acuerdo, aunque no tiene ni pies ni cabeza, y que Cristina Kirchner el mes pasado en Naciones Unidas pidió a Obama que le ayudase a presionar a Irán para que contase si habían firmado o no habían firmado, porque ellos todavía no se habían enterado. Pues esto, con los ojos bonitos de Rouhani, seguimos sin saber qué es lo que piensa Irán, aunque todos sospechamos que lo que piensa hacer Irán con esta causa es exactamente lo mismo que piensa hacer con su desarrollo de armas nucleares. O sea, absolutamente nada. Bueno, Jorge, pues solo me queda desearte un buen fin de semana y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para ti también, y nos volvemos a encontrar la semana que viene. El martes de nuevo con las noticias, pero ahora viene Raquel con las noticias culturales. Qué mejor manera de terminar la semana que con Raquel y sus noticias. Hola, Raquel. Hola, Jordi, querido. Bueno, siempre digo tus noticias, no es que sean tuyas, son de todos. Hombre, tú nos las cuentas. Son de la humanidad. Claro. Sobre todo de la humanidad interesada por la cultura judía. Y las contamos aquí en Radio Sefarad porque nos parece que les van a resultar muy interesantes. Por ejemplo, la presentación en Madrid, no en las salas comerciales, sino en el Instituto Francés, en este caso de la película El Rey de Canfranc, un documental que ya se presentó en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, del que les hemos hablado aquí en Radio Sefarad en la Agenda Cultural, dedicado a la figura de Lelé, de Albert Lelé. Que no te salía el nombre de pila, Albert Lelé, que era el jefe de aduanas de la parte francesa de la estación, y bueno, su labor humanitaria salvando a cientos de personas, haciendo que pasaran personas, documentos y todo tipo de actividades en pro de las víctimas del terror nazi. Es la historia de Lelé, con testimonios, con descubrimientos maravillosos. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a uno de los codirectores de este documental, José Antonio Blanco,
nos ha hablado de él. Es muy interesante. Les animamos a que se acerquen a ver esta proyección que tendrá lugar, como les decimos, hoy a las 8 de la tarde en el Instituto Francés de Madrid. Y si tienen un poquito de paciencia, la semana que viene les ofreceremos esa entrevista en Radio Sefarad, porque en esta ocasión también en el celuloide elegido hablamos de la estación de Canfranc, pero con Ramón J. Campo, que nos comenta, nos habla de su película Juego de Espías, también muy relacionada con los héroes anónimos de esta estación que para muchos fue la Estación de la Libertad y supuso su salvación. A veces pasa, ¿verdad?, que varias producciones coinciden en el tiempo con un mismo tema, un tema que podía haber estado mucho tiempo ahí, que nadie lo trataba y de repente, como digo, dos producciones diferentes coinciden. Pero bueno, es positivo, todo suma es muy positivo, a la visión de, de este momento histórico. Sobre todo si nos da a conocer la labor de estas personas que ayudaron a tanta gente de una manera altruista y también la importancia de este enclave en los Pirineos españoles que supuso la libertad y la vida para mucha gente. Oye, Raquel, cambiando de tema, sí. Hoy he visto, mientras venía para acá, para la radio, un autobús con publicidad de una película llamada Un cerdo en Gaza, o El cerdo de Gaza. Sí, por fin la han estrenado. La han estrenado aquí en España, es una producción israelí, ¿verdad? Sí. Estuvo en el Festival de Cine Judío de Barcelona, también en el de Madrid, pero ahora llega a las salas comerciales, Jordi. Salas comerciales y con promoción en autobuses, es decir, eso ya no es... Bueno, quiero decir que parece que el cine israelí se está abriendo un espacio comercial también en las salas españolas. Además, el título es curioso. Sí, Un cerdo en Gaza. Claro. Es una historia, es una comedia. Claro, es una comedia. Aparece un cerdo, un animalito, cerdo, en Gaza. Y ahí ya empieza todo. A partir de ahí, imagínense, Gaza y también el tema, de los cerdos y los musulmanes y los judíos. Los judíos, claro. Bueno, pues una película curiosa. Yo no sé si tú has tenido oportunidad de verla. Todavía no. No. Bueno, y también este fin de ya dejamos el tema de cine, a no ser que tú me hables más de cine, Woody Allen, ¿no? Woody Allen con Blue Jasmine. Muy bien. Que dicen que está muy bien, que es de las buenas de Woody Allen. Siempre hay que ver las películas de Woody Allen, pero si son buenas, pues mejor. Mejor. Si son de las buenas, mejor, ¿no? Con Kate Blanchett, que a ti te encanta, Jordi. Sí, muy guapa, una actriz muy guapa, me encanta. Así con un conflicto de alguien que tenía una vida mejor y de repente le llega la crisis, tiene que irse a San Francisco a vivir con su hermana, los conflictos habituales en las películas de Woody Allen, la identidad, las dudas, del amor, esas cosas. Los grandes temas de Woody Allen. Sí, que no le pase al propio Woody Allen que tenga que abandonar Nueva York porque le puede dar algo. Bueno, seguimos, dime. Sí, seguimos. Recordarles esta proyección del Rey de Canfranc a las 8 de la tarde en el Instituto Francés de Madrid. Después, otra cita cultural. La Casa de Abraham Senior en Segovia se abre el día 16 a las 8 de la tarde también para presentar el libro El lugar de la palabra, ensayo sobre cábala y poesía contemporánea de la autora vallisoletana Elisa Martín Ortega. Es una investigadora, poeta y traductora que nos presenta en su obra un acercamiento novedoso a la obra poética de grandes autores del siglo XX, como por ejemplo Jorge Luis Borges, Juan Gelman o José Ángel Valente, a los que se une la poetisa judeo-española Clarice Nikoisky. Se fijan en la cábala estos autores y en otras corrientes de la mística judía como fuente de inspiración y reflexión sobre la poesía. El título del libro, El lugar de la palabra, es muy significativo porque nos ofrece un estudio profundo y accesible que ratifica el valor universal de las palabras. Bueno, pues así muy que, bonitas si quieren palabras. conocer este libro, pues qué mejor manera que hacerlo en la Casa de Abraham Senior a las 8 de la tarde el día 16. Una actividad que se enmarca en este ciclo de la judería que se programa en Segovia. Eso en Segovia. De Eso Segovia volvemos a Madrid. Volvemos a Madrid a este curso de la Escuela Diplomática y del Centro Sefarad de Israel dedicado al judaísmo que el lunes 18 de noviembre a las 5 de la tarde comienza con Judaísmo y Socialismo, una conferencia a cargo de Enrique Barón, el expresidente del Parlamento Europeo. Después, la segunda ponencia de la tarde, a las 18:15, será el sionismo como filosofía política a cargo de Sonia Sánchez, que es directora del Instituto de Estudios de Israel dentro del Centro Sefarad Israel. Así que una tarde intensa en este curso de judaísmo que programan la Escuela Diplomática y el Centro Sefarad Israel. Socialismo, sionismo, sí.
Temas de peso, sin duda. Sí, mucho. Para este seguro que muy, muy, muy intenso curso, ¿no? Bueno, es un curso exactamente, no sé qué es, si son conferencias, un ciclo de conferencias. Sí, ¿no? son ponencias, hay 2 cada tarde. Muy bien, pues nada, como ven, socialismo y sionismo, temas de peso para el sábado, ¿no? Sí. Muy bien. Jordi, ¿Con qué seguimos? Pues te habrá sorprendido no verme con el libro habitual de la propuesta literaria para el fin de semana. Pues hoy hemos sustituido el libro por una charla concierto de música sefardí. ¿Por qué? Porque el protagonista de esta charla concierto de música sefardí, bueno, pues es muy recomendable, se lo recomendamos absolutamente, puesto que es Jorge Rosenblum, nuestro director, nuestro compañero en Radio Sefarad. Jorge Rosenblum presenta el próximo domingo 17 de noviembre a las 6 de la tarde en la Sala Azul de Espacio Ronda, en la calle Ronda de Segovia de Madrid, esta charla concierto Todos a cantar música sefardí. Jorge Rosenblum, aparte de ser el director de Radio Sefarad, es musicólogo, licenciado en la Universidad de Tel Aviv, experto en músicas judías y miembro de grupos como el de música antigua de Eduardo Paniagua o Klezmer Sefardí. Nos propone aprender estas canciones y entonar algunas de las melodías más importantes de la tradición sefardí, de estos, de las melodías, de las músicas de los judíos expulsados de España hace 5 siglos y que, por supuesto, atesoraron con tanto amor en sus lugares de diáspora, de exilio. Podremos escuchar alguna de las historias que nacen de estas canciones o las que les envuelven o las que las explican y además podemos cantarlas. Así que si se animan, si se ponen cantarines, si quieren conocer la historia de los grandes hits de la música sefardí, no duden en ir el día 17, el domingo, a las 6 de la tarde a esta charla concierto de música sefardí a cargo de Jorge Rosenblum. Pues nada, les propongo una cosa. ¿A qué hora me has dicho que es? A las 6. A las 6 de la tarde. Les propongo que se vayan al Rastro el domingo, se den una vuelta por allí y después coman en algún sitio y vayan a cantar música sefardí con esta charla, concierto junto a Jorge. Además, un planazo, ¿eh? Has propuesto un planazo interesantísimo. Has visto, solo falta que haga bueno y que no llueva y haga un viento mortal, como últimamente los fines de semana. Digo, porque entre semana nos hace un tiempo estupendo, pero luego llega el fin de semana y nos llueve. Bueno, al margen de eso, te iba a decir, Raquel, que mucha gente es fan de la música sefardí. No sé si fan es la palabra más adecuada, pero bueno, le gusta la música sefardí. Eso es. Y entonces este es un buen momento para que ustedes aprendan de verdad música sefardí de primera mano con alguien que sabe mucho del tema y de una manera divertida, seguro, muy divertida. Así que nada, les invitamos a todos el domingo, ya saben, una vueltita por el Rastro, luego a comer por ahí, si quieren unos caracoles o lo que quieran. Y luego, así el sitio ese de caracoles del Rastro. Sí, en la calle Toledo. Mítico, ¿verdad? Bueno, y luego van a esta charla concierto. Y sin más, no sé qué harás tú el fin de semana, pero hagas lo que hagas, que te lo pases muy bien, Raquel. Igualmente, Jordi, que vuelvan feliz fin de semana, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos los oyentes. Y les esperamos la semana que viene.